El proceso de absorción no es un proceso instantáneo, es un proceso que toma tiempo y depende de la difusión de las moléculas en el solvente. Si ustedes tienen una interfase, si ustedes tienen una solución que tiene esta concentración molar de surfactante, cuando se crea la interfase, esto es aproximadamente el área que tienen por surfactante en la superficie. Eso puede calcularse si se conoce la concentración y se multiplica por el ancho de la capa interfacial, y aquí estamos suponiendo que es igual a 50 Armstrong. Ustedes lo meten aquí, si trabajan las unidades, esto está hecho para que el resultado den Armstrong cuadrado por molécula. Entonces van a tener que para una concentración de 10 a la menos 4 molar, la interfase, el área interfacial es 3 por 10 a la 5. Incluso para una concentración tan grande como 10 a la menos 1 molar, el área interfacial son 300 Armstrong. Si recuerdan, un área de empaquetamiento compacto para surfactante típica, deducida a partir de la isoterma de Gibbs y reportada por Rosen, es 50 Armstrong cuadrado. Entonces, como se ve, la interfaz está muy diluida. La concentración de surfactante en la interfaz es muy pequeña en el momento de su creación. Watt y Torday formularon una teoría en la cual toman en cuenta la difusión del surfactante hacia la interfaz. Ellos suponen que a aproximadamente entre 3 y 5 radios moleculares hay se podría definir una subsuperficie o una subfase. De esa subfase es que instantáneamente se absorben las moléculas una vez creada la interfase. Pero la subfase funciona de la misma manera que funciona la membrana permeable. Y es que las moléculas van a pasar por esa membrana producto del movimiento browniano. Entonces, hay una pequeña diferencia de este esquema en relación al esquema que vimos de ósmosis. En el esquema de ósmosis, la difusión hacia del lado más concentrado al lado menos concentrado ocurría producto de que todas las moléculas ejecutaban movimiento browniano, pero de un lado de la membrana había más moléculas que del otro, por lo tanto, ocurría un flujo neto de donde había más moléculas a donde había menos moléculas, a pesar de que todas se estaban moviendo con energía térmica y todas estaban ejecutando movimiento browniano. En este caso, si yo creo una interfase de manera súbita, Watt y Torday suponen que las moléculas que están en la zona de la subfase se absorben instantáneamente a la interfase, porque no solo por su movimiento browniano, sino porque la interfase presenta un potencial atractivo en el sentido de que es favorable para las moléculas quedarse allí en promedio más tiempo que el que pasan en el seno del líquido. Entonces, si las moléculas que están en la región de la subfase se absorben a la interfase apenas esta se forma, entonces sí estamos parados en el mismo problema de ósmosis, en el cual de un lado no tenemos o tenemos una concentración de un lado de la membrana, tenemos una concentración muy baja de moléculas y del otro lado tenemos una mayor, y eso ocasiona un flujo neto de donde hay más a donde hay menos. En principio, uno supone que la cantidad de moléculas absorbidas en la superficie siempre es mucho menor que la concentración de moléculas que uno tiene en el bulto. Para casi cualquier concentración eso es cierto, mientras que la interfase sea macroscópica. En el caso de emulsiones o nanoemulsiones ya no es tan así, porque ustedes tienen un área que es considerable
producto de que el área de la gota es muy chiquita, es muy grande. Pero en el caso de una interfase macroscópica, como un beaker, etcétera, la cantidad de moléculas absorbidas, a pesar de que es grandísima, es órdenes de magnitud menor que la cantidad de moléculas total que tenemos en el seno del líquido. Eso lo vimos mediante un cálculo aproximado hace varias clases. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En principio, apenas se forma la subfase, que está aquí es un gráfico de concentración versus distancia, ¿ok? Para diferentes tiempos. Entonces, en principio, cuando la subfase se forma, la concentración que hay es la que es producto de lo que había en bulk. Es la misma concentración que había en bulk. Eso se representa aquí por una línea horizontal, porque a cualquier X hay la misma concentración. Ahora, si apenas yo formo la interfase, las moléculas de la subfase pasan a absorberse, entonces en la región cercana a la superficie, es decir, en la subfase, la concentración representada aquí por esta línea 2 va a bajar súbitamente, va a ser 0 de repente. Y a medida que va pasando el tiempo, va llegando más moléculas del bulk y esas moléculas van a hacer que la concentración en la subsuperficie y en la interfase vaya subiendo. Eso es representado aquí por las curvas 2, 3 y 4. Si yo dejo pasar suficiente tiempo y si efectivamente la concentración de moléculas que hay en el bulto es muchísimo mayor que la que hay en la superficie, al final yo voy a obtener que la concentración del bulk se va a hacer efectiva hasta la interfase. Y voy a tener entonces un conjunto de moléculas absorbidas y una concentración en la subfase que es igual a la del seno del líquido. ¿Ok? Fíjense que por eso esta línea horizontal representa el estado inicial y el estado final del proceso. Bueno, ese problema se resuelve formalmente a partir de las leyes de Fick. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos en principio una función de la concentración que depende de la posición con respecto a la subfase. Ojo que x igual 0 es escogido como el punto en el cual comienza la subfase, no en la interfase. Y va a haber producto del gradiente de concentración, va a haber un flujo hacia la interfaz. Ahora, esta ecuación hay que resolverla bajo ciertas condiciones de contorno. Una de esas condiciones de contorno, condiciones iniciales y condiciones de contorno. La condición inicial es, originalmente, no importa qué distancia de la superficie yo esté parado, o sea, a cualquier tiempo, yo tengo una concentración que es igual a la del seno del líquido, mi concentración inicial. ¿Ok? Esa concentración que pongo en el beaker. Ahora, a medida que yo me alejo de la interfase, no importa cuál sea el tiempo, la concentración va a seguir siendo esa, porque en el seno del líquido, otra vez, la concentración varió muy poco producto de la absorción. Y por otro lado, la concentración en la subfase va a depender del tiempo. Y va a depender del tiempo con una cierta función que en este momento no sabemos qué es. Además de estas ecuaciones de la segunda ley de Fick, tenemos la primera ley de Fick, que nos dice que el flujo es proporcional al gradiente. En este caso, gamma es número de moléculas por unidad de área, si derivo por unidad de tiempo es flujo, y eso evaluado en la subfase va a ser proporcional al gradiente de concentración multiplicado por la constante de difusión evaluado en la subfase. La solución de esta ecuación, fíjense que esta es una ecuación que solo es fácil de resolver cuando las condiciones de contorno son sencillas, porque es una ecuación que depende de x y de t. Una ecuación diferencial de segundo orden que depende de dos variables. Generalmente uno prueba como solución posible
el producto de una función que depende solo de X y otra que depende solo de T. Pero para resolverlo de manera general, se utiliza algo que se llama funciones de Green y se utilizan procedimientos como expansión en serie de Fourier, etcétera. Es más complicado de resolver. Sin embargo, para este caso sencillo, la solución puede encontrarse y es explícitamente esta que está aquí. Fíjense que la dependencia en X aparece en los límites de estas integrales, pero esto puede escribirse de otra manera, de manera que X sea, aparezca multiplicando algebraicamente esta expresión. Pero el caso es que esta es una expresión relativamente compleja para la concentración. Sin embargo, si yo quisiera sacar cuántas moléculas hay o cuál es el número de moléculas con respecto al tiempo, es decir, si yo fuera a evaluar gamma, yo puedo simplemente agarrar esta función, derivarla aquí e integrar en el tiempo. ¿Ok? Entonces fíjense que casi todo depende de X, pero bueno, hay dependencia temporal. Cuando yo hago eso, obtengo esta expresión. Esta es una expresión que nos dice que en principio, fíjense que aquí aparece, si ustedes ven este primer término, esto está como raíz de D y multiplican por esta raíz de T, aquí aparece raíz de DT, que está relacionado con el desplazamiento cuadrático medio típico de una molécula que ejecuta movimiento browniano o de una partícula. Y por el otro lado, tenemos una función un poco más compleja en donde nos aparece, una integral más compleja donde nos aparece la función de concentración de la subfase con respecto al tiempo. Entonces, para realmente yo hallar gamma mayúscula, el número de moléculas por unidad de tiempo absorbida, el número de moléculas por unidad de área absorbida, yo necesito conocer cómo varía la concentración. Recuerden que esta phi de U o phi de T, como lo quieran ver, esta es la concentración de moléculas de surfactante en función del tiempo a la distancia en el plano cero, donde definí la subfase. What is Day, una parte del paper, en una parte hacen deducciones explícitas, pero en principio la ecuación principal la deducen a partir de difusión de calor. Ellos citan a este libro y en ese libro escogen el caso de dos placas de metal, dos placas de metal juntas, suponen que ellos mantienen la temperatura de la placa de metal constante igual a cero en la interfase y las placas tienen una cierta distribución de temperatura y se preguntan cómo evoluciona eso. En principio se plantean el problema para dos placas y después se plantean el problema semi-infinito en el cual hay una placa que va desde cero hasta infinito. Y básicamente quieren saber cómo evoluciona la temperatura con respecto a la posición y al tiempo. Entonces allí se demuestra que existe un primer término que está representado por estas integrales que depende del flujo de calor desde la subfase a la interfase. Y por el otro lado, existe un segundo término que depende de la retrodifusión, es decir, en este caso, de flujo de calor de la interfase a la subfase. Esa ecuación ellos, por similitud con el desarrollo de esta ecuación, ellos deducen una ecuación para la absorción superficial exactamente igual a la que obtuvimos en esta deducción formal que aparece aquí en el 2005, pero este trabajo es de 1946. Entonces, fíjense que la ecuación es la misma. Aquí en vez de aparecer gamma, aparece m como número de moléculas por unidad de área. Y otra vez, fíjense que hay un primer término que depende como T a un medio y un segundo término que depende de la concentración en la subfase.
¿Por qué les muestro esto? Porque en esta deducción de Worley-Torday se ve claramente que este segundo término depende de la retrodifusión de las moléculas, mientras que el primer término depende de la difusión de las moléculas a la interfase. ¿Ok? Fíjense por otro lado que si yo analizo cómo varía el número de moléculas absorbidas en función del tiempo, para tiempos muy cortos, donde en la interfase hay pocas moléculas, el término de retrodifusión no contribuye. Por lo tanto, yo tengo solamente un término de difusión a la subfase. Y en ese caso, esta M, o lo que se llama gamma mayúscula, pues número de moléculas por unidad de área, la cantidad de moléculas absorbidas va a depender con el tiempo a la 1/2. ¿Ok? Es proporcional al tiempo a la 1/2. Recuerden, eso es importante. Por otro lado, si este término no contribuye y tengo esto, entonces teniendo M, si yo puedo medir M, yo tengo la constante de difusión. Si es verdad que el proceso fuera totalmente difusivo y no hubiera otras contribuciones. Bueno, Worley-Torday se dieron cuenta de algo muy importante. Si uno no está parado a tiempos cortos y está parado a tiempos más largos, necesitan el valor de esta función. Entonces, ellos se dieron cuenta que realmente, si yo tengo el valor, por ejemplo, de la tensión de equilibrio, y ese valor corresponde a una cierta concentración de surfactante, entonces el valor, si yo tengo el mismo valor por una medición de la tensión en función del tiempo, la concentración en la subfase debería ser la misma. En otras palabras, yo debo poder sacar de una isoterma la información que requiero para construir mi función phi de t o phi de u. Fíjense si lo fuera a hacer punto a punto. Yo agarro y mido, por ejemplo, la tensión en función del tiempo. Y entonces me da un cierto valor. Vamos a suponer que es 56 o 58. Entonces yo me voy a la curva de Gibbs y bajo aquí. Y este sería el valor de concentración este es el valor de concentración de equilibrio en la isoterma, pero es a la vez igual el valor de concentración que debe tener la subfase, si X igual 0, en el mismo tiempo en que esta tiene el valor de 56. Ahora, claro, yo podría hacer eso punto a punto. ¿Cómo lo hago de una manera más efectiva? Bueno, teniendo la isoterma. Si yo tengo la ecuación de la isoterma que me describe la isoterma de equilibrio, tengo la ecuación, por ejemplo, la de Gibbs, entonces yo, para cada gamma de concentración, para cada concentración de la interfase, yo puedo asociar la concentración en la subfase. Dense cuenta que realmente aquí lo que uno pone generalmente cuando grafica Gibbs es la concentración total que se está poniendo. En las isotermas, la concentración que debería ir ahí es la concentración que está en equilibrio con la interfase. Pero otra vez estamos suponiendo que la cantidad de moléculas absorbidas es pequeña en comparación con la concentración del seno del líquido. Por lo tanto, la concentración del seno del líquido es básicamente el total de la concentración. La concentración de la subfase, quiero decir. Esto que está aquí es para un surfactante iónico, para decir sulfato de sodio, a dos concentraciones. Esta es la curva que se obtiene de gamma con respecto al tiempo y tiene una dependencia un poco rara, y sin embargo, si uno utiliza sal, obtiene una dependencia más suave. Dense cuenta que esta escala aquí es logarítmica. Este comportamiento evidencia que hay algún potencial electrostático que uno está apantallando cuando echa sal, tal y como lo predice la teoría de Debye-Hickel. Por otro lado,
tras varias evaluaciones, variando el peso molecular del surfactante que se absorbe, Ward y Torday determinaron que en principio el coeficiente de difusión, deduciendo el coeficiente de difusión a partir del comportamiento del exceso superficial, determinaron que si bien experimentalmente el coeficiente de difusión varía de esta manera, las predicciones que ellos obtenían en base a su ecuación de difusión eran estas. Según esto, el coeficiente de difusión disminuía a medida que aumentaba el peso molecular, lo cual es inapropiado. Ellos pensaron que parte del problema es que tal vez el sistema no se había estabilizado, porque ellos observaban que realmente, como ocurre, como se ve aquí para dos casos, el del alcohol amílico y el del octilalcohol, cuando la molécula es pequeña y empieza a evolucionar el tiempo, la función phi o la concentración en la subfase rápidamente alcanza el equilibrio. Y sin embargo, para moléculas grandes se alcanza algo que llamaremos mesoequilibrio y luego de muchísimo tiempo se alcanza el valor de equilibrio. Sin embargo, esto no fue suficiente para justificar la data que ellos obtuvieron y ellos concluyen que efectivamente hay una barrera para la absorción. Esa barrera ocurre producto de que si yo tengo moléculas, por ejemplo, cargadas como son los surfactantes iónicos, cuya cabeza es un SO4 y esta es la parte alquílica, a medida que se van absorbiendo moléculas sobre la superficie, se va creando una carga negativa sobre ella. Y cuando un nuevo surfactante intenta entrar en ella, interacciona electrostáticamente con esas moléculas y es parcialmente repelido. Por esa razón, su absorción se demora. Y en cambio, cuando yo le pongo sal al sistema, yo apantallo esa carga electrostática y el surfactante se absorbe de una manera eficiente y más rápida. Bueno, así como existe un límite para tiempos cortos en el cual gamma mayúsculo, es decir, número de moléculas por unidad de área, es proporcional a T a la 1 medio, también existe un límite para tiempos muy largos. La razón es que para tiempos muy largos, como veíamos en esta gráfica, para tiempos muy largos, la concentración en la subfase es igual a la concentración del bulk. Es decir, es constante. Entonces, si es constante, yo puedo sacar esa concentración de mi integral aquí, la saco, y me queda una integral en T que puedo resolver. ¿Ok? Recuérdense que este epsilon tiene unidades de tiempo, si no nos pareciera una cosa como aquí, pero es un índice, lo que uno llama índice DOMI. Uno cuando saca la integral y evalúa en T, le queda una función de T. Y eso es lo que se hace aquí. Básicamente, esta es la integral, esa integral puede resolverse y me da 2t a la 1 medio. Entonces, fíjense, me aparece un t a la 1 medio de esta segunda integral, claro, multiplicado por esta concentración que saqué y el d sobre pi, y por el otro lado tenía también afuera raíz de t. Entonces, esos términos, este término realmente puede agruparse con el primero, siendo la única diferencia la concentración en el seno del líquido y la concentración en la subfase en un tiempo muy largo, que deberían ser muy similares. Entonces, perdón, ¿qué obtengo yo de ahí? Que la variación de concentración es proporcional a el inverso, a la raíz del inverso del tiempo. El cambio de tensión viene siendo igual a la variación de la tensión con respecto a la concentración multiplicado por el cambio de concentración. Entonces, si esto es así, de hecho, en el límite en el cual el tiempo tiende a cero, esto siempre es así, entonces yo puedo sustituir delta C por incluir delta C aquí. Y en ese caso, me queda una variación de la tensión en función de ahora el inverso del tiempo. O sea que la tensión debe variar como T a la menos 1 medio. Aquí está la complicación de que todavía en esta fórmula tenemos el exceso superficial.
incluso pudiéramos eliminarlo, si no nos gusta esta fórmula, pudiéramos eliminarlo usando una isoterma de absorción. Por ejemplo, la isoterma de Gibbs, en la isoterma de Gibbs, gamma sobre C es igual a la derivada de la tensión con respecto a la concentración. Y yo puedo incluir eso en la fórmula de delta gamma que he usado anteriormente. Si hago eso, ahora como esta es una ecuación de equilibrio, el gamma se refiere al gamma de equilibrio, este gamma queda aquí sustituido por el gamma de equilibrio y me aparece un gamma cuadrado mayúsculo aquí. Pero de nuevo, al igual que en la ecuación anterior, la variación de la tensión es ahora inversamente proporcional al tiempo de los medios. ¿Ok? Y eso, fíjense, esto es a tiempos largos para surfactantes no iónicos. Y generalmente esa variación de T a la 1 medio se observa, T a la menos 1 medio se observa. Y en el caso de no iónicos, si se añade sal, se observa la variación de T a la menos medio al final. Obsérvese que la escala es logarítmica en estos casos. Menciono solo por completitud que esas ecuaciones, en principio, lo que vimos es que el formalismo de Worley-Torday necesita, para resolverse a cualquier tiempo, necesita la variación de la concentración en la subfase y que esa variación de la concentración en la subfase la podemos obtener a través del isoterma de absorción. Miller intentó un camino distinto que fue, fíjense, estas son las ecuaciones iniciales, tal y como las teníamos en la referencia anterior. Estas son las mismas, pero escaladas, eso no nos interesa, pero el caso es que él intentó discretizar estas ecuaciones y evaluarlo por diferencias finitas, es decir, por una evaluación numérica del problema. Intentó, no, logró hacerlo. Fíjense que incluso cuando uno saca la diferencia finita, aparece la variación de gamma con respecto a la concentración. Entonces, eso a varios tiempos. Entonces, eso, de todas maneras, se requiere esa información. Y esa información la da la isoterma de absorción. De nuevo, qué tan complicada es la expresión depende de qué tan complicada es la isoterma. Por ejemplo, es para el caso de la isoterma de Volmer. Fíjense aquí, tiene una tabla de cómo, qué formas tienen la derivada de gamma con respecto a la concentración para diferentes isotermas. ¿Ok? Dense cuenta que, por supuesto, dependiendo del isoterma, la evaluación, la derivada puede ser o bien no dependiente de gamma, dependiente de C como uno le espera, o a veces tiene gamma otra vez. Y en esos casos, hay que evaluar gamma de alguna manera inteligente y después evaluar la derivada. O sea que el problema no es tan sencillo. Bueno, una teoría menos formal desde el punto de vista conceptual, pero extremadamente útil, fue desarrollada por Milton Rosen. Yo les he insistido en el trabajo de Rosen porque Rosen trabajó durante mucho tiempo para Procter & Gamble. Tiene un libro donde publicó sus cosas más relevantes y tiene varios papers con una cantidad de chinos grandísima en los cuales va desarrollando su teoría, y los papers son bien agradables de leer y autoexplicativos. Allí les cito algunas referencias. ¿Qué hizo Rosen? En lo que respecta a absorción dependiente del tiempo. Él elaboró un equipo en el cual se formaba una burbuja
sea, tenía una serie de capilares. Dependiendo del capilar, la burbuja tenía ciertas características y él sumergía el capilar en una solución de surfactante, se formaba la burbuja y llegaba un momento que la burbuja, el tamaño era suficientemente grande y la burbuja se desprendía. Eso se llamó luego, y creo que lo vimos en la clase de tensión, esto es lo que se conoce como la técnica de maximum bubble pressure, es decir, presión máxima de burbuja. Y él usa algo que se conoce como traductor de presiones, que lo que hace es producir un voltaje o una corriente eléctrica dependiendo de la presión que se está midiendo. O sea, le está inyectando básicamente aire a través del capilar y entonces lo que se observa es una curva así en zigzag en la cual en principio la burbuja cuando se va creando sube el potencial y de repente se desprende y entonces baja la señal y vuelve a subir a medida que se crea la próxima burbuja. Entonces, ¿qué ecuaciones necesito para explicar esto? Bueno, básicamente es la ecuación de Laplace, igual que si fuera el caso de gota colgante. ¿Ok? Para calibrar el sistema, lo que agarró fueron una cantidad de sustancias puras. Esas sustancias, el gráfico, el voltaje que iba obteniendo frente a la tensión superficial de la sustancia, y se dio cuenta que, fíjense que es tensión superficial porque es una burbuja de aire lo que está creando. Lo que pasa es que curiosamente en este experimento el aire está dentro de la burbuja. Entonces, lo que midió el voltaje en función de la tensión superficial y la pendiente dependía del capilar que usase. Pero daba una buena correlación, una correlación lineal entre ambas. Entonces, eso me permitía relacionar la tensión con el voltaje, y ahora si yo tenía un cierto voltaje medido en el sistema que sea, yo tenía cuál es el valor de la tensión. ¿Ok? Esto para que ustedes se den cuenta del trabajo laborioso que hicieron. Estos son medidas en 3 días. Fíjense la reproducibilidad, es decir, la precisión de la técnica. Esto es para un surfactante que es un isómero de la AOT. Esto es para decir sulfato de sodio. Esto en el caso son a 2 concentraciones, 2 medidas distintas de la tensión, de la variación de la tensión con el logaritmo del tiempo. Y la cosa se reproduce. También chequeó que el límite cuando el tiempo tendía a 0 era el mismo para todos los surfactantes y debería dar aproximadamente 72 minutos por metro, que es el valor establecido. Y por otro lado, midió valores de equilibrio, es decir, a tiempos largos, y bueno, comprobó que efectivamente los valores de equilibrio eran los valores que estaban reportados. Una curiosidad es que todas las curvas que él iba obteniendo tenían forma de tobogán. ¿Ok? Como se ve allí, estos son varios surfactantes iónicos. Destaco que esto es algo con lo que el FIP ha trabajado mucho últimamente, que se llama surfactantes extendidos, en los cuales tiene una parte de óxido de etileno, la cadena, y tiene la parte iónica al final. Bueno, entonces, Rosen desarrolló una teoría, unas convenciones para poder usar ese sistema. Básicamente él se dio cuenta que al principio había una pequeña variación de la tensión con respecto al tiempo y llamó a eso periodo de inducción. Luego ocurrió una variación rápida y se alcanzaba un valor de tensión que variaba poco con el tiempo, pero que no era el valor de equilibrio. Y si uno dejaba evolucionar el tiempo muchísimo, dejaba pasar el tiempo muchísimo, dejaba pasar muchísimo tiempo, finalmente se obtenía un valor de equilibrio.
Entonces, la ecuación que él dedujo para explicar esto se puede escribir de muchas formas. Esta me parece a mí la más conveniente. Fíjense, este es un diagrama donde aquí está la tensión, esta es la tensión en un cierto tiempo t, y esta es la tensión que se alcanza en el mesoequilibrio. Entonces, lo que él relacionó es la variación de tensión hasta el tiempo t, con lo que faltaba para que la tensión llegue a mesoequilibrio. Es decir, el cociente entre el cambio de tensión hasta el tiempo t y el cambio de tensión que faltaba para llegar a mesoequilibrio. Ese cociente es proporcional al tiempo elevado a una potencia n, que es un valor real. Entonces, para definir los tiempos de inducción y mesoequilibrio, como esta es una ecuación logarítmica, si se quiere, él lo que puso es que definió el tiempo de inducción, el necesario para que este cociente diera un décimo. Eso me va a 0.1, me va a dar un -1 en el logaritmo, y 10 cuando la parte que había avanzado era mucha en comparación al valor al que tenía que llegar a mesoequilibrio. Entonces, de nuevo, este cociente sería 10 en el caso del tiempo de mesoequilibrio y sería un décimo en el caso del tiempo de inducción. Entonces, si yo simplemente pongo, por ejemplo, el tiempo de inducción, pongo 1 entre 10 aquí y pongo TI para indicar que es el tiempo de inducción, entonces paro con una ecuación de este tipo. Y lo mismo lo hago con mesoequilibrio y paro con una ecuación de este tipo. Encima, fíjense qué pasa si el cociente es 1. Si el cociente es 1, T es igual a T estrella. ¿Ok? Pero el cociente es 1 cuando la distancia recorrida en tensión, cuando lo que sea la bajada que se ha ocurrido en tensión, es igual a la que falta para llegar a mesoequilibrio. Es decir, estoy parado aquí en el medio. Lo que ha avanzado es lo mismo que le falta para llegar. Entonces, bueno, eso es justamente el tiempo de un medio que se define aquí. Tiempo de un medio es la mitad entre el tiempo de inducción y el tiempo de mesoequilibrio. ¿Ok? Entonces, de ahí se ve, poniendo 1 en este cociente, que T medio es igual a ese T estrella, esa constante que aparece por ahí que se llama T estrella. Bueno, por supuesto que teniendo los valores, yo puedo calcular n teniendo valores medidos de tensión versus tiempo. E incluso puedo calcular una serie de parámetros que él definió para establecer la eficiencia y lo eficaz que era cada surfactante. Uno de esos parámetros es la tasa de descenso, ¿ok? A T a la 1 medio. ¿Ok? ¿Cómo varía la tensión? ¿Ok? A T a la 1 medio. Eso se ve aquí. Básicamente lo que está calculando es la derivada en este punto. ¿Ok? Entonces, eso es igual a, digamos, gamma 0 menos gamma de equilibrio es lo que tiene que bajar, o lo que va a terminar bajando, y dividido entre 2t a la 1 medio, y ese es el valor, esa es la tasa de descenso en t a la 1 medio. Bueno, aquí se observa, por ejemplo, ya el ajuste de la curva a los valores experimentales, y entonces se ve que puede ser muy útil. Esto es para otra vez, AOT en agua y con 0.1 de sal. Y entonces, ¿qué se ve? El tiempo de mesoequilibrio, si yo tengo sal, es mucho menor. O sea que realmente la sal manda al surfactante a la interfase, que la tensión que se obtiene es también mucho menor, porque la sal apantalla la carga del surfactante y hace que la concentración superficial sea mayor. Fíjense qué diferencia se obtiene cuando se calcula la tasa en el tiempo medio. Es muchísimo más eficiente el surfactante con sal
que cuando no hay sal en el medio. Otra cosa muy útil es que todos estos parámetros tienen dependencia con la concentración, y entonces cuando se ve cuál es la dependencia con la concentración, o se grafica, en este caso, logaritmo de t versus logaritmo de concentración para los diferentes factores, este se obtiene en líneas rectas, inclusive atravesando la CMC. ¿Ok? La CMC vendría siendo o tiene que ser un valor similar al de mesoequilibrio. No es el valor del mesoequilibrio porque otra vez dijimos que le tomaba mucho más tiempo llegar a equilibrio. Pero, pues, dado que la tensión no varía mucho a partir de ese valor de mesoequilibrio, en consecuencia, uno puede deducir que ese tiempo es muy similar al tiempo que eh, el tiempo en que se obtiene esa tensión es el tiempo que se obtendría si la concentración que se usa es la CMC. Bueno, esto es nada más para ilustrar que la cantidad de estudios que hizo son como 14 papers. Creo que es en Colloidal Surface A, que están publicados. Aquí hay cómo es la variación con la temperatura, etcétera. Y lo hizo para una serie de surfactantes muy grandes. Todo eso está tabulado y es muy útil a la hora de usarlo como dato. Este es un estudio teórico en el cual simplemente fue cambiando los parámetros. Aquí cambiaba la diferencia entre gamma 0 menos gamma de mesoequilibrio. El tiempo estrella, fíjense que poco varía el tiempo estrella, que poco varía la curva cambiando el tiempo estrella, y el valor de n sí cambia su forma grandemente. ¿Ok? Entonces, uno teniendo una curva experimental, fíjense que claramente esta diferencia no viene por n, no viene por t estrella, pero se ve claramente que viene por la diferencia entre gamma 0 y gamma de mesoequilibrio, y de hecho, gamma de mesoequilibrio aquí es 47, y aquí creo que habíamos dicho que era 26, fíjense que aquí está 25. Esto es otra vez el isómero del lado T, dos concentraciones, una concentración, una con sal y una sin sal. Bueno, estos simplemente son unos valores específicos para ese surfactante extendido, y se ve que variando la concentración, n no depende casi de la concentración. Es decir, el valor exponencial, fíjense que en este caso es 0.87, el promedio cambia con la concentración, pero para una variación de concentración muy grande, depende poco. ¿Ok? No así te da un medio. ¿Ok? Bueno, yo puedo encontrar cuál es, dónde se alcanza la variación máxima de gamma con respecto al tiempo, ¿ok? Y eso lo hago simplemente si tengo esta curva, la derivo y la igualo a 0, que es lo que se hizo aquí. O sea, uno hace todo eso y lo que llega es a que t y t estrellas son iguales. O sea, cuando t, y recuérdense que t estrella está a un medio. O sea que el valor de esta variación es máximo cuando t es igual a t estrella. Y por otro lado, el valor del máximo puede deducirse simplemente evaluando gamma de t a t igual a t estrella, que es lo que se hizo aquí. O en este caso para la derivada. Y aquí se obtiene el valor de la derivada máxima y se obtiene explícito en función de las concentraciones y n, en función de las tensiones y n. Bueno, luego de haber ajustado exitosamente una cantidad de surfactantes muy grande, entonces Rosen formuló una serie de criterios cuantitativos para evaluar la eficiencia y la efectividad de un surfactante.
¿Ok? Eficiencia es, bueno, si un surfactante eficiente es uno que con poca concentración me baja la tensión suficientemente. Mientras que un surfactante efectivo es aquel que me baja lo más que se puede la concentración. ¿Ok? Efectividad tiene que ver con la extensión o el avance total del proceso. Perdón, sí, efectividad tiene que ver con la extensión, el avance total. ¿Qué tan bajo llego bajando gamma? Y eficiencia es en qué tiempo obtengo ese valor. ¿Ok? ¿En qué condiciones obtengo, establecido una condición, quién llega más rápido a esa condición? Entonces, entre los valores, los términos más famosos de Rosen, por ejemplo, están como medidas de eficiencia, este P de C20 a un segundo y en equilibrio, que es básicamente una especie de pH para relacionar la concentración que se requiere para obtener una disminución de 20 dinas en un segundo o una disminución de 20 dinas en el tiempo de mesoequilibrio. ¿Ok? Fíjense que es un valor de eficiencia. ¿Ok? Estoy estableciendo que me baje la tensión 20, pero o en un segundo o en un tiempo determinado. Entonces, si yo calculo, o en un tiempo determinado por el tiempo de mesoequilibrio. Entonces, si yo calculo eso para cada surfactante, el que me la baje más rápido, perdón, el que necesite la menor concentración para bajarme la tensión en un segundo, pues es el surfactante más eficiente. Fíjense, y es importante que esto funciona, dado que la definición es el menos logaritmo de la concentración, eh, eh, de nuevo funciona como el pH. Si yo tengo un valor bajo de concentración, vamos a suponer 10 a la menos 9, el logaritmo sería menos 9, multiplicado por menos de 9. O sea que yo tengo, cuando la concentración es pequeña, obtengo un valor grande. Y cuando la concentración es grande, 10 a la menos 1, obtengo un valor pequeño. ¿Ok? Entonces la escala está bien, es más eficiente aquel que tenga la menor concentración para reducir las 20 dinas en el tiempo especificado. O sea, el que tenga el mayor valor es más eficiente. Entonces, aquí se ve la eficiencia por una serie de surfactantes. Entonces, fíjense que si yo tengo unos surfactantes en agua, bueno, ellos tienen una cierta eficiencia, pero si yo le agrego sal, la eficiencia aumenta. ¿Ok? Igual, no son los iónicos los más eficientes, son los no iónicos los más eficientes. Y eso se ve aquí en la tabla con los no iónicos. ¿Ok? Hay una relación entre estas definiciones de eficiencia, una relación relativamente lineal, pero bueno, eso simplemente lo pongo como curiosidad. Entonces, los surfactantes que son más eficientes son los no iónicos. Y los de menor eficiencia, los iónicos, y por supuesto, si yo quiero aumentar la eficiencia de los iónicos, le echo sal al agua. ¿Ok? Entonces, un iónico con sal me da un surfactante más eficiente. Otra vez, si yo lo estoy midiendo en agua y tengo un surfactante iónico con un grupo hidrofóbico corto, si lo hago más largo va a ser más eficiente. Todo lo que lo lleve a la interfase, todo lo que lo lleve a tratar de pasar para la otra fase y sacarlo del agua, lo hace más eficiente. ¿Ok? En cambio, las medidas de efectividad son distintas. Es decir, otra vez, una típica medida de efectividad, tal vez la más obvia, de las que él definió, es el valor de la tensión resultante a mesoequilibrio. Entonces, ¿cómo calcula él eso? Bueno, si la variación fuera a concentraciones altas, fuera constante, simplemente fuera ese valor, pero como las curvas generalmente dan, o lo que se obtiene son curvas o dos pendientes distintas, entonces él simplemente halla el valor de gamma de mesoequilibrio interceptando las dos curvas de pendiente distintas.
La pendiente cambia cuando uno está o cerca del mesoequilibrio o cerca de la CMC. Entonces, simplemente extrapolan esta recta y el valor es el mesoequilibrio. Pero básicamente es el valor del mesoequilibrio. ¿Quién es más eficaz? ¿Ok? ¿Cuál es mayor? ¿Qué surfactante tiene mayor efectividad? ¿Quién la bajó más? Quien bajó más la tensión es más eficaz. ¿Ok? Otras medidas similares a las anteriores, pero de efectividad, no de eficiencia, es, por ejemplo, la concentración molar del surfactante, a la cual la tensión de la solución a 1 segundo muestra una lenta variación con el incremento de la concentración de surfactante. ¿Ok? Es decir, aquella concentración a la cual casi que alcanzó el mesoequilibrio en 1 segundo. ¿Ok? Igual C estrella M es la mínima concentración a la cual la tensión muestra poca variación después de alcanzar un valor que está cercano al mesoequilibrio. ¿Ok? O sea, esto es en el tiempo de mesoequilibrio y esto es en 1 segundo. Pero en este caso, lo que estoy viendo es la concentración a la cual se alcanzan esos valores. Ok, una de las cosas interesantes del trabajo de Rosen es que estableció una diferencia entre los surfactantes que tienen CMC mayores que 5 por 10 a la menos 4 y los que tienen CMC menores que 5 por 10 a la menos 4. En ese caso, la efectividad medida como C de 1 segundo estrella, la hemos podido medir por otro parámetro, la efectividad en general, en este caso es del orden de la CMC para los surfactantes que tienen una CMC mayor, y en el caso de los que tienen una CMC muy chiquita, está en el orden de 5 o 10 veces la CMC. Aquí aparece el cociente de la CMC y pueden ver que hay un comportamiento distinto, que aquí todos son del orden de 1 y aquí son mayores. ¿Ok? Fíjense, esto es, otra vez, este es un parámetro de efectividad y esto es el valor a la CMC. Esto es el valor de la CMC. Este parámetro de efectividad es una concentración, entonces yo lo puedo comparar con la CMC. Y fíjense cómo los valores son muy similares. Pero digamos, es obvio que hay, si Rosen, producto de esta clasificación, estableció que el valor de 5 por 10 a la menos 4 esa es la concentración suficiente para que yo de ahí en adelante tenga poca variación en la tensión. Cuando nosotros hicimos cálculos teóricos basados en dinámica browniana, y tratamos la concentración de 5 por 10 a la menos 4, realmente una concentración de 5 por 10 a la menos 4 molar garantizaba que la interfase estaba casi totalmente recubierta en poco tiempo. ¿Ok? Entonces, los resultados nos dieron cónsonos con los resultados teóricos, los cálculos que hicimos, estaban muy de acuerdo a esta predicción de Rosen. Bueno, aquí están los valores de gamma equilibrio, gamma al tiempo de mesoequilibrio, gamma 1S al tiempo de 1 segundo, para que vean la diferencia, ¿no? Fíjense que, no, perdón, esto no es mesoequilibrio, esto es equilibrio. Fíjense que la diferencia tan grande que hay entre los valores de 1 segundo y los valores de equilibrio. ¿Ok? Hay casos en que no. Surfactante, es decir, sulfato de sodio en agua. Entonces, el valor a 1 segundo, en agua solo. Y esto es en agua con sal. ¿Ok? Fíjense, este es el valor a 1 segundo y el valor en equilibrio. Entonces, son más o menos lo mismo.
Y si es con sal, el valor de equilibrio baja, pero otra vez está en el mismo orden. Pero hay casos en que la diferencia es sustancial. Un no iónico con una cadena de óxido de etileno pequeña, miren la diferencia entre la gamma que se obtiene en un segundo y la gamma de equilibrio. Casi no cambia la, la, la tensión en un segundo para un surfactante que tiene una cadena corta de óxido de etileno. En parte porque un surfactante que tiene una cadena corta de óxido de etileno está básicamente dispuesto sobre la superficie, es decir, migra rápidamente a la superficie, pero su capacidad para bajar la tensión depende de su estructura. Si él tiene una cadena de óxido de etileno pequeña, la parte hidrofílica es pequeña y esa parte no va a poder compensar la diferencia que hay entre una interfase hidrofóbica e hidrofílica. Mientras va aumentando la cadena, se ve que la tensión va bajando como uno espera. ¿Ok? Esto que está aquí es un test ASTM bien interesante y que usó Rosen para demostrar que sus medidas a tiempo de un segundo para los casos en que la mojabilidad juega un papel importante en el proceso que se está estudiando, son relevantes en relación a las medidas de equilibrio. Este test se llama Draves-Clarkson. Y aquí lo que simplemente se ve es que se puso una especie de rollo de cuerda hidrofóbica, bueno, de cuerda que se va a mojar con respecto al tiempo, no es hidrofóbica realmente. Pero esa cuerda para mojarse toma un tiempo, entonces mientras ella no se ha mojado, si nosotros la colgamos o colgamos un clip de ella va a tender a flotar y podemos poner al otro lado del clip unas pesitas. Entonces, fíjense que esta cuerdita que une el clip y la cuerda enrollada con las pesas va a estar estirada mientras mientras el rollo de cuerda tiende a flotar. Pero una vez que se moja, ella deja de estar estirada. Entonces yo puedo calcular el tiempo de mojabilidad. ¿Cuánto tiempo toma que una solución de surfactante moje esta cuerda que está aquí? Entonces, lo que Rosen demostró es que si yo medía ese tiempo, aquí aparece el logaritmo de el wetting time, no recuerdo de qué a qué se equivale la O, pero si yo trato de relacionar ese logaritmo temporal con el valor de la tensión en equilibrio, no logro relación. En cambio, si utilizo el valor de la tensión a un segundo, veo una relación lineal. ¿Ok? O sea que el comportamiento de ese sistema con respecto a mojabilidad realmente queda establecido en el primer segundo. Eso, digamos, es altamente dependiente del tiempo. O sea, si yo tengo un proceso, por ejemplo, como el secado de tinta sobre papel, si yo estoy imprimiendo algo y me interesa que se imprima y se seque rápido, el tiempo a un segundo, o sea, los factores medidos a un segundo, me van a dar más información que los factores medidos a equilibrio. Bueno, esto es otro de los factores de eficiencia, el C estrella M, calculado por una serie de surfactantes. Otra vez, fíjense que cuando se trata de esas concentraciones y lo que se están midiendo de eficiencia, y yo la defino como aquella concentración en la cual la tensión en un cierto tiempo baja, pero después no cambia mucho, normalmente esas concentraciones están alrededor de la CMC. Si yo tuviera otra concentración que no es la CMC, cambiaría los tiempos a medida que cambió la concentración. ¿Okay?
Esto es sobre el tiempo de mesoequilibrio. Mientras mayor sea el valor de la concentración necesaria para alcanzar el valor de mesoequilibrio, menor será el tiempo requerido para alcanzar ese estado. O sea, el estado final depende tanto de la concentración como del tiempo, es claro. Yo puedo alcanzar una tensión baja si tengo una concentración muy alta en un tiempo corto. Ahora, yo pudiera alcanzar la misma tensión con una concentración más baja, pero en un tiempo largo. Y eso tiene influencia. Fíjense que si ustedes están viendo el choque entre gotas, si yo estoy viendo la estabilidad de una emulsión, la estabilidad va a depender del tiempo de absorción del surfactante. Si el surfactante determina la carga de una gota, vamos a suponer si el surfactante es iónico, tiene carga negativa y se va absorbiendo sobre la superficie de una gota, pues la gota dentro de un tiempo tendrá una carga negativa. Entonces, si una gota va a chocar con otra gota y hay suficiente surfactante en la interfase, la carga negativa va a hacer que se repelan. Y por lo tanto, esa distribución de tamaño va a tender a conservarse. Pero si el surfactante no ha llegado a tiempo, porque es flojo, o su constante de difusión es pequeña, entonces la gota va a estar despoblada y su carga no va a ser suficiente para prevenir agregación y coalescencia. O sea, ahí vemos que no solo el factor eficacia importa en ese proceso, sino el factor eficiencia. Bueno, una cosa muy interesante de los trabajos de Rosen es que cuando relaciona esos tiempos de mesoequilibrio o tiempos de un segundo con la concentración, obtiene, en función del logaritmo, obtiene líneas rectas. ¿Ok? Como ven aquí, esto es para un grupo de surfactantes, esto es para otro grupo de surfactantes. Eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque si ustedes se van a la teoría de Bohr de ahí, nosotros definimos el exceso superficial como esto. Y dijimos que el primer factor tiene que ver con difusión nada más y el segundo con retrodifusión. Entonces supongan por un momento que yo voy a interpretar, independientemente del comportamiento del sistema que yo tenga, yo voy a suponer que todo el tiempo ese comportamiento es producto de la difusión del surfactante a la interfase. Entonces, si fuese así, gamma mayúscula, o sea, el número de moléculas por unidad de área, nada más sería igual al primer término. ¿Y qué pasa si yo paso la concentración para el otro lado y saco logaritmo de eso? Ok. Yo puedo poner esa ecuación de esta manera. Bueno, cuando ustedes ven los trabajos de Rosen y ven el tiempo de mesoequilibrio, ven que él tiene graficado para un número de surfactante gigantesco, tiene graficada esa ecuación, incluso aquí aparece para el logaritmo de t a la estrella. Dense cuenta que esa ecuación permite determinar con el término independiente, mediante el término independiente, permite determinar la constante de difusión aparente. ¿Por qué? Porque yo supuse que el proceso era totalmente difusivo y normalmente no lo es. También el proceso, de hecho, las diferentes isotermas lo que hacen es discriminar entre procesos que son más o menos complicados. Es decir, si hay difusión, si hay retrodifusión, si el surfactante consiguió una barrera de absorción o no, etcétera, etcétera. Entonces, la constante, si yo digo, de hecho, como hizo Lighieri en un paper famoso, y vi que, de hecho, Sergio, en lo que presentó, uno de los papers lo relaciona con Ravera. Ravera trabajaba, es una argentina que trabajaba mucho con Lighieri, no sé si lo sigue haciendo. El caso es que Lighieri, por cierto, dicho sea de paso, Lighieri es un hombre muy famoso porque Lighieri es italiano, es un italiano
creo que de origen argentino, pero los experimentos de coloides en la Estación Espacial Internacional estaban a cargo de él. No tiene esos resultados, no son públicos. Los papers que uno encuentra de él, no sé si ahora más recientemente, los papers que uno encuentra de él, los resultados interesantes no los tiene. Pero bueno, el caso es que para los que hacemos simulaciones, este tipo de ecuaciones es súper útil porque me da la constante de difusión. Bueno, estas son algunas generalidades que se pueden establecer entre la estructura molecular del surfactante y los valores gamma m, T estrella, n, etcétera, de la ecuación. Eso no nos importa mucho. Las teorías más modernas de absorción superficial usan unos conceptos un poquito distintos, un poquito menos clásicos sobre cómo ocurre la absorción. Sobre cómo ocurre la absorción, no. Interpretan la absorción de una manera más física, por así decirlo. Por ejemplo, si yo tengo, para describir eso, veamos qué pasa cuando yo cambio el área superficial de una superficie, agua, aceite o agua, aire que está en equilibrio. Entonces, ¿qué pasa si yo de repente la expando? Bueno, que hay más espacio para que moléculas del surfactante ocupen, bien sea porque ellas difunden del seno del líquido a la superficie, o porque las que están en la superficie ahora se rearreglan para llenar el espacio que tienen extra. Lo mismo puede ocurrir cuando yo contraigo la superficie. El área por molécula ahora va a ser menor y entonces, en principio, las moléculas podrían verse obligadas a salir de la superficie y disolverse en el seno del solvente. ¿Qué tanto podrán disolverse y qué tanto podrán absorberse? Depende de con qué rapidez yo realizo ese proceso. Fíjense que, de hecho, el movimiento se conoce como efecto Gibbs-Marangoni al movimiento que hace el surfactante sobre la superficie producto de gradientes de tensión interfacial. ¿Por qué ocurre un gradiente de tensión interfacial? Bueno, porque si yo, por ejemplo, expandí la superficie y yo tengo zonas despobladas de surfactante, en esas zonas la tensión va a ser mayor que en las zonas donde hay mucho surfactante. Entonces, el surfactante va a tender a ir de la zona de mayor concentración de surfactante a la de menor. En otras palabras, en contra del gradiente de tensión, a favor del gradiente de tensión, desde menos tensión a más tensión, se va a mover el surfactante. Ustedes se recuerdan que en las primeras clases nosotros definimos en las clases de tensión lo que era la elasticidad superficial. Está relacionado con el cambio de tensión con respecto a la variación relativa del área. Fíjense que esto, si yo saco el diferencial del logaritmo de A, me queda de A sobre A. Esa es la variación relativa del área con respecto al valor A. ¿Ok? Entonces, la elasticidad me mide cómo varía la tensión con respecto a un cambio relativo de área. Pero esa elasticidad, esta derivada, yo la puedo dividir en dos partes. La derivada, la variación de la tensión en función del exceso superficial, es un logaritmo, y la variación del logaritmo del exceso superficial con respecto al área. Si yo hago ese pequeño cambio, me doy cuenta, fíjense que aquí se elimina esto con esto y me da exactamente el mismo diferencial, pero lo bueno de tenerlo así es que evidencia que la elasticidad está relacionada con dos cosas. Con la isoterma de absorción, que me mide cuánto cambia la tensión con la variación de la cantidad absorbida, y con la ecuación de estado, que me ilustra cómo varía la concentración absorbida con el área interfacial. ¿Ok?
Si yo este proceso entonces, si yo voy a determinar esto, si yo voy a determinar la elasticidad de una interfase, generalmente necesito información sobre la isoterma de absorción y sobre la ecuación de estado de ese surfactante en ese sistema. Si yo realizo, en vez de expandir o comprimir, realizo un proceso cíclico en el que expando y comprimo, lo que va a pasar va a depender de qué tan rápido yo haga la expansión, ¿verdad? Porque yo puedo hacerla tan rápido que no le dé a ninguna molécula que esté en el bulk tiempo para absorberse. O puedo hacerla suficientemente larga como para que las moléculas del bulk puedan absorberse. Lo mismo pasa con las moléculas de la superficie. Si el tiempo es muy chiquito, yo voy a pensar que de la frecuencia con la cual se cambia el área, yo voy a pensar que las moléculas son insolubles. ¿Por qué? Porque no me va a cambiar la concentración superficial para la perturbación que estoy haciendo. Por el contrario, lo contrario va a pasar si otra vez la frecuencia es grande. Entonces, en principio, si yo hago un proceso cíclico, la elasticidad, que ahora se va a llamar viscoelasticidad dilatacional, puede expresarse como una suma de dos términos. Para eso se utiliza un número complejo, un término real que depende de lo que uno llama elasticidad dilatacional y un término viscoso que llamamos viscosidad dilatacional. Esto que está aquí es la frecuencia con que la frecuencia con que mi sistema está cambiando el área. Es el inverso del tiempo con el que lo cambia. En esos experimentos, básicamente esos experimentos se hacen sobre gota expandida. ¿Por qué? Porque es muy fácil, cambiando la presión, hacer variar el área o el volumen de esta gotica. Y en principio, dada la ecuación de Laplace, el perfil de la gota permite determinar la tensión. Entonces, si yo fotografío la gota o tomo un video de la gota y yo ajusto la ecuación de Laplace al video, yo obtengo la variación de tensión con respecto al tiempo. ¿Ok? Ahora, si yo simplemente expando la gota y dejo pasar el tiempo y no cambio el área, lo que va a pasar es que en principio la tensión va a ir bajando mientras el surfactante se va absorbiendo hasta un valor de equilibrio. Pero ¿qué pasa cuando yo voy cambiando la tensión, cuando yo voy expandiendo y comprimiendo? Y yo voy generando zonas despobladas y zonas pobladas, superpobladas de surfactante. Y entonces se va a generar una diferencia entre la rapidez con que yo estoy haciendo el cambio y la respuesta en tensión del sistema. Porque la respuesta en tensión del sistema depende de cuánto surfactante haya absorbido. Y cuánto surfactante haya absorbido depende de si lo dejé intercambiar con el solvente o no. En la parte, si toda la respuesta fuera elástica, significaría que solamente el efecto de Gibbs-Marangoni está jugando un papel importante. En otras palabras, el surfactante sobre la superficie se comprime o se expande de manera que en principio no están entrando un número de moléculas nuevas, sino que esa energía es como si se acumulara de una manera elástica. Ella puede liberarse o mantenerse allí porque el número de moléculas que están sobre la interfaz es constante. En cambio, si hay intercambio con el seno del líquido, eso equivale a un efecto viscoso, porque eso toma tiempo y me cambia las propiedades de la interfase, cambia de la tensión para abajo. Entonces, el módulo dilatacional, el módulo de elasticidad dilatacional me mide un efecto netamente elástico, y el módulo de viscosidad dilatacional, pues obviamente me mide un efecto viscoso. Tiene que ver más con el intercambio con el seno del líquido.
Eso se ilustra bastante bien en la teoría de Lukács van den Tempel para estos sistemas. En esa teoría, obviando el detalle, la elasticidad puede expresarse de esta manera. Fíjense que aquí aparece un número complejo, o sea que realmente hay un primer valor real, que es este, ¿ok? Fíjense que el denominador es igual, pero aquí agarramos estos dos, o sea, yo puedo partir esta fracción en esto sobre esto y esto sobre esto. Este es el valor imaginario y este es el valor real. Entonces, esto va a ser la elasticidad dilatacional y esto va a ser la viscosidad dilatacional. Pues, por un problema de unidades, en principio, la viscosidad dilatacional, bueno, como lo ven aquí, está multiplicada por la frecuencia del aparato. ¿Ok? Entonces el valor sería este. ¿Ok? O sea, esto sería, si yo multiplico la frecuencia del aparato por gamma, por eta, es lo que me da el valor que está aquí. Entonces, fíjense, esta z griega es el cociente entre la frecuencia natural del sistema y la frecuencia del aparato. ¿Qué diablo es eso? Bueno, los inversos de los tiempos, el inverso del tiempo de absorción y el inverso del tiempo de cambio de la frecuencia que yo le impongo al aparato. ¿Ok? Entonces, la oscilación en el área que yo impongo con el instrumento viene representada por este omega o W minúscula y la frecuencia natural por este omega sub 0. ¿Ok? Fíjense cuál es la expresión de la frecuencia natural, es bien interesante. Esta es la expresión de la frecuencia natural. Si yo despejo aquí de gamma contra C, la variación de gamma con respecto a la concentración de gamma mayúscula, es decir, el número de moléculas por unidad de área, miren lo que obtengo. Obtengo algo proporcional a el desplazamiento cuadrático medio. O sea que realmente esa omega esa frecuencia natural está relacionada, o ese tiempo de absorción, que sería el inverso de la frecuencia, está relacionado con el movimiento de las moléculas surfactantes durante la absorción. ¿Qué tanto recorre él? ¿A qué velocidad se absorbe? Y por el otro lado, la frecuencia del aparato es algo que yo impongo. Entonces, dependiendo de quién es mayor, yo tengo un comportamiento u otro, ¿no? Si la frecuencia del aparato es muchísimo mayor que la frecuencia natural, entonces esto va a tender a ser cero y por lo tanto me va a dar que la elasticidad va a ser igual, esta elasticidad que yo había definido como un valor complejo, va a ser igual a la elasticidad de Gibbs, que la definimos en la clase de tensión. O sea, a un valor que mide netamente variación de tensión en función del cambio de área. Un valor intrínseco, no tan relacionado con, no relacionado con las propiedades del surfactante. Mientras que las propiedades surfactantes se obtienen justamente dado su comportamiento cuando yo dejo que él pueda absorberse o no a la superficie. Bueno, simplemente por completitud muestro el típico tipo de gráfico que se obtiene. Esto para la elasticidad dilatacional y para la viscosidad dilatacional. Y bueno, hay toda una serie de gráficos que pueden hacerse dependiendo de la concentración, de la frecuencia, etcétera, etcétera. Esas curvas tienen un comportamiento característico. Y otra vez, para la frecuencia natural, fíjense que se requiere esta variación de D gamma de C. Esa variación está relacionada con la ecuación de estado.
esto creo, no estoy seguro, sí, aquí está, es la ecuación de estado de Langmuir que se pone aquí, y esta, en este caso, fíjense, bueno, aquí no lo recalqué, pero otra vez puedo hacer esta elasticidad de Gibbs, otra vez puedo relacionarla con una isoterma de absorción, y por el otro lado, entonces, aquí me aparece la isoterma de absorción, que es de gamma con respecto al logaritmo de gamma mayúscula, y aquí me aparece la ecuación de estado. Es decir, para, otra vez, de manera similar a como cuando utilizo Worley-Torday necesito una absorción, una isoterma de absorción y una ecuación de estado, al menos en los procedimientos de Miller para evaluación numérica, en el caso de la viscosidad de la variación de la viscoelasticidad dilatacional, necesito también una ecuación de estado y un isoterma de absorción que en principio deben corresponder al mismo modelo teórico, como en este caso al modelo de Langmuir. Bueno, eso concluye el módulo de absorción superficial dependiente del tiempo.